Muy buenos días, qué bueno que nos están acompañando en esta serie de programas rumbo a la elección del 2018. El día de hoy nos acompaña el candidato de Movimiento Ciudadano, Jonathan Bañales. Buenos días, Jonathan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es importante que el candidato sepa del municipio que va a gobernar. Candidato, ¿qué nos puede decir de La Piedad? Bueno, pues llevamos varios años haciendo un montón de labor social y cultural y eso nos ha permitido conocer colonias y comunidades, sobre todo organizar a la gente para que resuelva problemas básicos de agua, de luz, de drenaje. Es importante que la gente conozca, pues, quién es el candidato, saber su currículum sobre todo. Candidato, ¿qué nos puede decir? Pues yo he tenido oportunidades de trabajo en diferentes cosas. Por ejemplo, aquí en La Piedad, en empresas familiares, he trabajado mucho el tema de capital humano. También he estado, pues fundé una empresa de publicidad electrónica hace unos años, Volta Social Media, de redes sociales sobre todo. Pues trabajé en Fundación Rafa Márquez también, un periodo de mi vida. He estado en Canaco como consejero. Eso sería como mis actividades laborales. Bueno, profesor también, profesor secundaria y prepa en 2 escuelas. Y pues de mis estudios, pues aquí estudié 13 años, aquí en La Piedad. Desde, bueno, cuando termino la prepa, estudio un año en Toronto, inglés intensivo, y luego la universidad, comunicación política en el TEC. ¿Qué más? Luego un tiempo también estudio en una academia de lengua en Francia, el francés. Y también pues la maestría en gestión pública, política y gestión pública con los jesuitas en el ITESO. Esas serían las 2 cosas que te puedo comentar. Sabemos que la gente está interesada en conocer las propuestas. ¿Cuáles son las suyas, candidato? ¿Cómo piensa desarrollarlas? Pues mira, tenemos 2 pilares o 2 propuestas clave. La primera es la austeridad, un gobierno más sencillo. Y la segunda, los perfiles por capacidad. Tengo entendido que más adelante las podremos desarrollar. A partir de esas 2, podemos trabajar temas como seguridad, como movilidad urbana, promoción económica, desarrollo económico, deporte, cultura, educación y medio ambiente. ¿Cómo piensa desarrollar estas propuestas? Muy bien. Mira, la austeridad es importantísima, es básica porque aquí en Presidencia tenemos 1,100 trabajadores. De esos 1,100, los 43 que más nos cuestan, por ejemplo, nos salen en 56 millones de pesos en 3 años que duran en el cargo. La propuesta de austeridad es fundamental porque necesitamos un gobierno más chico, que cueste menos y que pueda gastar más en obras. Nada más de ahorros, si bajamos los 43 sueldos más altos a la mitad, el ahorro que tendríamos nada más de eso es de 28 millones de pesos. ¿Por qué son importantes estos 28? Porque la obra más grande de este gobierno, que fue la rehabilitación de Sostén Rocha, costó, por ejemplo, 7 millones. O sea, con esta pequeña medida de austeridad, digo es pequeña en comparación de todo lo que se puede hacer, nos alcanza para hacer 4 obras del tamaño de la obra más grande de este gobierno. Entonces, sí hay lana, pero está mal utilizada. La Piedad tiene más de 300 millones anuales de presupuesto. El problema es que hay un gobierno que nos cuesta un montón. La austeridad hay que llevarla también a cada oficina, a cada dependencia. Hay que revisar cuánto se gasta en celulares, en gasolinas, qué oficinas podemos cerrar, qué oficinas podemos fusionar. Te pongo otro ejemplo de austeridad. Acabamos de anunciar a quien será nuestro próximo director de cultura, Adrián Pérez Arias, y él ya dijo, ya anunció, ya hizo público que se fusionará turismo con cultura. O sea, turismo desaparece y no quiere decir que se dejen de hacer eventos, pero lo puede seguir haciendo desde cultura. Entonces nos vamos a ahorrar pues una oficina, nos vamos a ahorrar sueldos, un vehículo, gasolinas, celulares. Esa es la austeridad. Hay que revisar cada dependencia. No puede ser que tengamos estos 300 millones anuales de presupuesto y que un montón se nos esté yendo pues en cosas que la gente no ve.
en pura burocracia, en acomodar a familiares, a compadres, a gente que ayudó en la campaña cargando una bandera. Necesitamos un gobierno más chico que pueda gastar más. Eso sería la propuesta de austeridad. ¿Puedo desarrollar las siguientes? Muy bien. La propuesta, por ejemplo, de perfiles por capacidad. Pues bueno, lo que nosotros menos queremos hacer es improvisar. Yo no creo que los que nos han gobernado sean malas personas. Al final son piadenses como nosotros. El problema es la forma como ven la política, la forma tan gandalla en que llegan y meten al sobrino, al primo, al cuñado y al amigo. Eso nos ha dañado mucho como municipio. Si ustedes improvisan aquí en la empresa y a los que se dedican, por ejemplo, a cubrir las notas, de repente los mandan allá afuera a las oficinas o a las ventas, seguramente aunque sean buenas personas, la chamba no la van a sacar bien, y viceversa. No por que sean deshonestos, sino porque no es su perfil. Pues imagínate si eso pasa en un gobierno municipal. Ahí ya los afectados no son los miembros de una empresa. Los afectados son más de 100,000 piedadenses, y eso es lo que nos preocupa. No hubo gestión, por ejemplo, o hubo muy poca gestión en este periodo, pues porque yo creo que el presidente, pues al mandar a su compadre, no era el perfil adecuado. Yo no creo que si Gonzalo iba a gestionar, yo no creo que sea mala persona, pero no tenía el perfil. ¿Cómo nos estamos preparando para eso? Pues llamando a los expertos. Te pongo el ejemplo, está este perfil que ya tenemos en el equipo, Jesús Alvarado. Fue director de promoción económica con Ricardo 2 años, pues ya lo tenemos en el equipo. ¿Por qué? No porque sea nuestro compadre, ni porque sea nuestro hermano, ni primo. Lo tenemos porque tiene el perfil y tiene la capacidad y sabe hacer proyectos, sabe a dónde llevarlos. Y su experiencia no nada más está en estos 2 años con Ricardo, pues ha trabajado durante muchos años con los empresarios de La Piedad y de la región, y ahí están los hechos, ¿no? Entonces, por conveniencia, no porque seamos inocentes o buenas personas, no, por conveniencia incluso, hay que tener a los perfiles más adecuados cerca de nosotros, en el área donde deben estar. Entonces, pues esa sería la propuesta de perfiles por capacidad. Te puedo desarrollar otras, por ejemplo, el tema de seguridad, que es fundamental, es lo que la gente más nos pregunta. Nosotros, en cuanto lleguemos, vamos a decidir no firmar el mando único. Volvemos a una policía municipal donde los 200 o alrededor de 200 elementos sean de La Piedad, tengan arraigo, tengan a sus familias aquí, y desde ahí yo creo que pues es una buena señal. Yo no tengo nada en contra de la policía del mando único, pero a veces creo que el no haber crecido aquí, el no tener a sus familias aquí, pues hace precisamente o genera precisamente la falta de arraigo, y por lo tanto pues puede que se animen en ocasiones a comportarse o a dirigirse de una manera no tan correcta hacia los ciudadanos. Entonces volvemos a la policía municipal, no porque sea una ocurrencia de Jonathan Mañales o del equipo de Jonathan Mañales. Hay una ciudadanía que nos ha pedido eso y nos lo ha pedido a gritos. La ventaja de tener una policía municipal es que el presidente municipal tiene el control absoluto sobre la policía. En este caso el mando único, pues el jefe termina siendo alguien a nivel estatal, o pues mejor dicho el gobernador. Es eso, es volver a controlar y dignificar. Cuando tienes el control, así como los puedes capacitar, también si un policía se quiere o se pasa de lanza con el patrón, que es el ciudadano, pues ese policía lo puedes dar de baja también. Otro de los puntos clave pues es el de desarrollo económico. Es de los temas que más nos preguntan también allá afuera. De entrada pues vamos a tener a Jesús Alvarado, que ya lo mencioné, y con él tenemos pues 2 ejes o dos puntos fundamentales. El primero, claro, que se va a seguir tocando las puertas allá afuera para que industrias se vengan a instalar en La Piedad. Se les dan facilidades obviamente, pero Jonathan Mañales y su equipo no pueden prometer y asegurar que van a generar un parque industrial o que van a venir tales empresas, porque eso al final es decisión de la iniciativa privada. Los empresarios son los que deciden dónde se instalan y dónde no. Por lo tanto, vamos a tocar las puertas, pero sin mentirle a la ciudadanía. El otro punto que tenemos con él para generar el desarrollo económico es poniéndole esos manteles largos por primera vez a los locales. O sea, a estas empresas de afuera se les dice: vente a La Piedad y no te cobro predial, vente a La Piedad y te hago paro con tal cosa. Hay que empezar a hacer eso con los locales, que los manteles largos, así como se ponen para los de afuera, se pongan también para los piedadenses.
O sea, que si hay acabamos de estar, por ejemplo, en productos metálicos. Yo no tenía la oportunidad de conocer esa empresa más que de puro nombre. Me sorprendió lo grande que está, más de 200 empleos, empresa 100% piadense. Pues hay que ayudar a ese tipo de empresas, ¿no? ¿Quieres crecer? ¿Cómo te ayudo yo como gobierno? No cobrándote predial, dándote otro tipo de facilidades. Eso lo vamos a empezar a hacer. Nosotros no vamos a prometer cosas que un gobierno no pueda cumplir. Eso nos ha desgastado mucho. Yo desde que estoy niño escucho las mismas propuestas del PRI y del PAN y lo digo con mucho respeto. Me acuerdo de haber visto a Jaime Mares en una lancha en el río Lerma diciendo que lo iba a sanear. Pues ¿por qué no lo han saneado o por qué no lo sanearon? Obviamente son proyectos, en este caso el río, que para sanear realmente todo el río Lerma pues tendría que haber una política pública que emanara de la federación y un presupuesto pues de miles de millones de pesos, ¿no? Y un reglamento incluso. Un presidente municipal no puede asegurar que lo va a limpiar solo. Entonces, lo mismo con el tema del aeropuerto, que hay otros candidatos, el parque industrial, ya lo comentaba, que lo prometen como si partiendo del presupuesto municipal se pudiera construir, pues para nada. El tema del aeropuerto es un proyectazo de más de 2,000 millones de pesos de la iniciativa privada, entre ellos Carlos Slim, Diego Fernández de Ceballos, este empresario de Casas Gerso, por ejemplo. Entonces, aunque ya está el contacto con ellos, nosotros hemos estado en Ciudad de México, por ejemplo en el despacho del jefe Diego, hemos estado ahí platicando, aunque ya está el contacto, Jonathan Mañales no puede prometer el aeropuerto, la construcción del aeropuerto, porque son más de 2,000 millones precisamente de la iniciativa privada. Si Jonathan Mañales comete el error de anunciarlo y por algo estos empresarios deciden no ejecutarlo, no llevarlo a cabo, ya quedaríamos con unos mentirosos. Por eso nuestras propuestas son cosas viables y para nada pues ilusiones o fantasías, ¿no? Ese es el segundo tema. El tercer tema que también me interesa un montón, bueno, es que todos tienen su impacto, ¿no? Pero el tema de la educación, ¿cómo le vamos a hacer? Ahí en educación entran dos cosas fundamentales. El tema de las becas, cómo se van a repartir las becas y les voy a platicar. Y el tema de la generación del nuevo piedadense, una nueva mentalidad. Claro que necesitamos buenos gobiernos, pero también buenos ciudadanos y ahorita desarrollo ese punto. ¿Cómo vamos a hacerle con las becas? Actualmente se destinan 10 millones de pesos al año para becas. Esa es la cifra que maneja el gobierno. Hemos pedido información de cuántas becas se dan exactamente, pero nos lo han negado. Pero sí hemos encontrado otros puntos que nos ayudan a tener un estimado. Se dan pues miles de becas. ¿Por qué se dan miles? Porque son becas muy chiquitas, muy miserables, y lo digo con mucho respeto. Son limosnas pues. Y los piedenses, la neta, no estamos para recibir limosnas ni migajas. La beca, por ejemplo, de primaria es de alrededor de 60 pesos a la semana. Eso realmente no impulsa la educación. La beca más cara es de alrededor de 90 pesos para el universitario por semana. Tampoco impulsa un universitario. Si el universitario tomara 2 camiones de ida y 2 camiones de vuelta diarios, ni siquiera eso le cubriría. Si toma uno, con eso alcanza nada más, pero no es realmente un impulso. ¿Qué vamos a hacer con el tema de las becas? Bueno, estos 10 millones de pesos alcanzan perfectamente para becar a 400 piedenses, a los más necesitados, pero también a los piedenses con más ganas. Alcanza para becarlos con 500 pesos a la semana. Y no estamos hablando de un presupuesto que no exista. Estos mismos 10 millones que ya están establecidos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en primera tendríamos que limpiar que ningún hijo de un funcionario, de un alto funcionario, por ejemplo, un regidor que gana 40 al mes, que con nosotros va a ganar 20, que ningún hijo de un funcionario de estos tenga beca, porque pues es injusto. Las becas tienen que llegar a los piedenses, a los jóvenes piedenses que más la necesiten. No es necesario siquiera hacer un estudio socioeconómico con un cuestionario de 100 preguntas. Si nuestro trabajador de desarrollo social, nuestro colaborador, va a ver la casa donde vive este estudiante, con eso, por sentido común, se puede dar cuenta si la necesita o no. Entonces, vamos a darle el apoyo a los 400 piedenses con más necesidad, sí. Estamos hablando de chavos de 15 años para arriba. O sea, de primero de prepa hasta universidad. ¿Por qué? Porque a veces la beca de primaria pues la cobra la mamá y ni siquiera es un impulso para la educación. Y nosotros sí queremos impactar directamente desde lo municipal en el tema educativo. Estamos hablando de que estos 400 piedenses van a ser los que tengan mayor necesidad, por un lado sí,
pero por el otro lado también los piedenses con más ganas de ganarse la beca. ¿Y a qué me refiero con esto? A ese piedaense, al nuevo piedaense que desde ahí vamos a generar, desde el primer mes de gobierno, a ese nuevo piedaense le vamos a otorgar el apoyo, no la limosna que era antes, no la miseria que era antes. Le vamos a otorgar ese apoyo, pero a cambio de 2 horas de servicio social para su comunidad. O sea, de lunes a viernes, 2 horas diarias, estamos hablando de 10 horas a la semana. Te pongo el ejemplo. Si una chava estudia psicología y te dice, ¿sabes qué? Necesito la beca porque pues me hace falta. Perfecto, la vas a tener 2 horas diarias aportando su talento en un centro comunitario, que es el impacto también que tendríamos, no nada más en el nuevo piedense, sino en poner a trabajar, poner a funcionar los centros comunitarios. Si un chavo estudia prepa, por ejemplo, y te dice, oye, pues aguántame, yo todavía no soy especialista en nada, ¿para qué eres bueno? Todos desde niños somos buenos para algo. Entonces a ese chavo de prepa lo vamos a tener, si es muy bueno para el fútbol, por ejemplo, dando clases de fútbol 2 horas diarias de lunes a viernes en una unidad deportiva, haciendo tejido social. Pues para eso se crearon los centros comunitarios, para hacer tejido social. Estamos hablando de que vamos a tener como piedaenses el día de mañana a 400 jóvenes becados, a los más necesitados, nada de palancas ni de compadrazgos, a los que más necesiten la beca, los vamos a tener trabajando diario, 400 trabajadores sociales diarios, imagínate lo que es eso, en todos los centros comunitarios, no encerrados en presidencia, atendiendo al otro piedaense, haciendo mucho tejido social. Que el piedaense sepa que esta beca de 500 pesos semanales no es un regalo del municipio ni es una limosna, que sepa que es un agradecimiento de lo que ese chavo o esa chava están haciendo por su ciudad. Entonces, el día de mañana que queramos, por ejemplo, desde la Dirección de Ecología, lanzar el proyecto de reciclaje, que también entra la Dirección de Ecología, pues perfiles por capacidad, pues capacitas fácilmente a tus 400 trabajadores sociales y esos 400 se van por toda la piedad a difundir las ideas, a educar a la gente. No podemos como gobierno imponer una medida de reciclaje si primero no educamos, si primero no socializamos el proyecto, ¿no? Entonces, esa es la mitad del proyecto de educación que tenemos, que no cuesta ni un peso porque los 10 millones ya están, nada más es reorganizar, que es lo que hemos hecho durante años en las colonias, organizar a la gente para que las cosas funcionen. Y el otro punto que lo tocaba al principio en educación es el concepto del nuevo piedaense. Sí necesitamos y nos surgen nuevos gobiernos, claro que nos surgen, pero también nos surge como sociedad nuevos ciudadanos. De nada va a servir que haya un gobierno ejemplar, austero y capaz, además de honesto, si la ciudadanía no pone de su parte. ¿Cómo va a poner la ciudadanía de su parte o cómo se va a generar o construir el nuevo piedaense? Desde el día que ganemos la elección. ¿Por qué? Porque el nuevo piedaense le va a decir a los partidos de siempre, sobre todo al PRI y al PAN aquí en La Piedad, les va a decir, ¿saben qué? Ya basta de sus despensas, de sus regalos, de sus gorras, de sus bolis, de sus playeras, de la compra del voto, pues, de sus 1,000 pesos sobre todo. Ya basta, esta vez vamos a votar por las ideas, por las conciencias y con libertad. Si somos capaces de ganar así, ya estaríamos ganando con el nuevo piedaense, con el ciudadano que ya despertó y que ya cambió el chip o cambió esa mentalidad. Justo con esos ciudadanos es con los que vamos a poder gobernar bien el día de mañana. Si la ciudad está sucia, pues no es culpa del gobierno municipal, es culpa porque los barrenderos hacen bien su chamba. Incluso no la deberían hacer muchas veces si no tiráramos basura. Entonces, si la ciudad está sucia, es responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Si el último festival del globo se suspendió a medio concierto, por ejemplo, porque hubo una pelea entre piedaenses, no tiene nada de culpa, ahí sí no tiene de culpa ni el PRI, ni el PAN, ni nosotros, es el piedaense. Si ese piedaense va a Colima y se pelea entre piedaenses en la porra, en un partido de fútbol, pues es culpa de la mentalidad o es falta de responsabilidad, ¿no?, que no hemos asumido. Ese es el proyecto del nuevo piedaense, reeducarnos como sociedad. Tener una ciudad limpia gracias a los ciudadanos, sí. Tener una ciudad verde. Acuérdense que aquí a menos de 3 horas tenemos a Cherán, el municipio más ecológico de México. Son nuestros vecinos, son michoacanos. Entonces, si queremos ser una ciudad también muy ecológica o quitarle ese primer lugar a Cherán como la ciudad más verde de México, necesitamos del nuevo piedaense, de la nueva mentalidad. Entonces, es un tema muy ambicioso, pero es necesario. Los políticos nos prometen que ellos solos van a cambiar las cosas y no se puede. Necesitamos del doble trabajo
del gobierno y de la ciudadanía. Y el ejemplo, por ejemplo, está con Cinépolis. Cuando llegó Cinépolis aquí a La Piedad, nos educaban antes de que iniciara la película. A mí se me hizo una estrategia súper acertada. Cinépolis nos ponía un video de 1 minuto tal vez, donde nos decía cómo utilizar el cine, cómo no tirar basura, cómo no subir los pies a la butaca de enfrente, cómo no hablar por teléfono. Entonces te educa cómo usar un cine. Vamos a educar al nuevo piadense entre todos, sobre todo con estos 400 trabajadores sociales, de cómo usar nuestra ciudad. Y eso, ahí podemos entrar a viabilidad, a movilidad urbana, bueno, a todo, ¿no? Hasta el camión. A ver, si el camión está sucio por dentro, no es por culpa de los transportistas. Si yo me subo al camión y se me pega un chicle en mi pantalón, es por culpa o es responsabilidad del usuario, que no tenemos la sensibilidad o que no asumimos nuestra responsabilidad tal cual de cómo utilizar el transporte público. Por eso es tan importante este punto. Candidato, ¿cómo ha sido esta campaña? Estamos bien contentos porque estamos haciendo una campaña de verdad muy austera. Y les platico cómo. O sea, llegamos a las colonias o las empresas, llegamos poquitos, los del equipo que nos pueden acompañar, que por algo dejaron media hora su trabajo y nos acompañan. O los chavos que están de vacaciones, no traemos a una sola persona pagada. La gente misma nos ha dicho en las empresas, qué chistoso, qué raro que ustedes no llegan con playeras del candidato, con gorras, con mandiles, con calendarios del mundial, por ejemplo. Todo eso es empezar a comprar el voto poco a poco. Mucho menos llegamos con los 1,000 pesos que ellos sí manejan para la compra de voto. Es de dar vergüenza cómo han ganado, cómo han comprado las presidencias. El alcalde actual no ganó la presidencia, la compró, y le debería dar vergüenza a él y a todo su equipo que lo está respaldando. Su forma de hacer política es con lana. Entonces, ¿con qué llegamos a las empresas nosotros? Con discurso, con ideas. Y la gente nota, ni siquiera mandamos a hacer camisas con el logo del partido. ¿En qué gastamos nosotros entonces? Bueno, el PRI le mete 10 millones de pesos aquí para comprar la presidencia. No lo dicen, yo sé que el tope ante el Instituto Electoral es de 600,000 más o menos, pero por debajo del agua le meten 10 millones y hay empresarios que dan esa lana y ellos lo saben. No estamos, además todos los pienses lo saben, no estamos hablando de mentiras ni de cosas extrañas. El PAN le mete 5, es lo que nos han dicho los mismos panistas, y nosotros con el 2% de la lana que le mete el PRI, con el 2% ya terminamos nuestra campaña. ¿Por qué? Nos alcanzó para 2 espectaculares y muy padres espectaculares. Nos alcanzó para bardas, nos alcanzó para calcas, porque son calcas bonitas. Y nos alcanzó también para el tema del Facebook, que es como nuestra herramienta principal. Quiere decir que con el 2% le vamos a ganar, lo pongo en números más bajos, con 200 pesos le vamos a ganar al que trae 10,000 pesos. O con 200,000 pesos le vamos a ganar al que trae 10 millones de pesos. Es muy difícil ganar así, claro que es, pero es tanto el hartazgo y son tantas las ganas de este equipo y de toda una ciudadanía de hacer política diferente, que se va a lograr, y ellos lo saben. Por eso hay tantos ataques y tantos señalamientos falsos, porque están nerviosos, porque para ellos la política es un negocio. Ellos no ven la política para trascender, ellos ven la política para enriquecer, punto. Esa es la diferencia. Hemos llegado ya a la parte final de este programa. Gracias por haber estado con nosotros. Por último, ¿qué le quiere decir a la ciudadanía, candidato? Entonces, ¿cómo le vamos a ganar esta maquinaria? Le pedimos a la gente 2 cosas importantísimas. La primera, que no vendan su voto, que demostremos que en La Piedad ganan las ideas por encima del dinero. Eso es fundamental. Y en segunda, la gente que no vende su voto, que esta vez salga a votar distinto. No podemos esperar gobiernos diferentes si nos gobiernan los mismos de siempre. Ese sería nuestro mensaje. Estamos a punto, a unos días, a unas semanas, de marcar un antes y un después en La Piedad. Y ese antes y ese después se marca desde la forma en que hacemos campaña. Aquí hacemos campañas con ideas, con conciencias y con el corazón. Estamos listos para recuperar lo que es nuestro. Muchas gracias. Hemos llegado ya a la parte final de este programa Elecciones 2018 de Noticieros GSI. Gracias por haber estado con nosotros.